una obra tan vasta, pero ¿qué te sorprendió a vos como investigador cuando encaraste este libro? En primer lugar, la continuidad de un fenómeno que ha querido separarse completa y absolutamente, como si fueran dos manifestaciones distintas. Una, podemos llamarla el comunismo del amor evangélico, y la otra el comunismo científico, que en vez de ser del amor cree que no hay otro progreso factible distinto de la guerra civil, la lucha de clases. Cuando me puse a investigar esto, había tan poco material y yo necesitaba aclararme. Lo que me dije es, como hilo metodológico, vamos a ver quién dice esto de que la propiedad es un robo y el comercio es un instrumento, y vamos a intentar contextualizar a este sujeto o grupo. Ese es un hilo tenue, pero muy resistente. Cuando empecé a tirar, quedé estupefacto, porque las cosas normalmente se hunden en la noche de los tiempos. Por ejemplo, el chivo expiatorio es una institución que cada vez menos creemos menos en ella, pero que obviamente está en todos los continentes, en todas las culturas, y se hunde en la desmemoria. Nadie sabe cuándo empezó aquello de pague él por mí, que es el fundamento del chivo expiatorio. Viene una cosa muy mala y de repente dices, uy, una solución es transferencia física del mal, de un cuerpo a otro. Y bien, la propiedad es un robo, el comercio es su instrumento, ¿tiene un origen? Sí, tiene un origen. No tenemos un solo documento escrito anterior aproximadamente entre el 130 y el 70 a.C., un plazo de 60 años, no hay nada antes, nada. Aunque tenemos naturalmente pues, la epopeya de Gilgamesh, toda la cultura egipcia, muchas otras representaciones muy, muy anteriores, el lineal cretense. Estoy hablando de cosas del 20-30 a.C. ¿Hay algo ahí? No, yo no lo he encontrado. Otros, bastante más sabios que yo, tampoco. Vamos a colegir que no. Que las noticias son entre el 120 y el 70 antes de nuestra era y que acontecen en una zona sacudida por guerras civiles, Israel. La Biblia, quizá en una versión edulcorada, en los libros de los Macabeos, menciona que Israel llegó a dividirse en tres grandes sectores. Los conservadores tradicionales, saduceos, que eran básicamente los levitas, al tiempo eran los sacrificadores del templo y los que revendían la carne, porque una vez que se quita la sangre, se quita el mal y entonces todo aquello está bien, es kosher, es puro. Pero la sangre es del Señor y la grasa también. Porque al Señor, como dicen entre otros testimonios, Números, Levítico, le encanta el olor de la grasa derretida quemándose. Aplaca su ira. Es una referencia múltiple al Antiguo Testamento, aplaca su ira, ese uno. Ese pueblo lleva mucho tiempo inmemorial, viviendo en un templo donde se sacrifican a un Dios nuevo, porque es Dios omnipotente y excluye a los demás, cuyo nombre está prohibido pronunciar, que es un tetragrama, Yahú. Probablemente es como una interjección o un ruido. Está prohibido decirlo. Pues bueno, a ese se le inmolan víctimas propiciatorias que van desde el pichón a la gallina, al buey, boyón. Y bueno, hecatombe, ¿de dónde viene? Pues de matar, no sé si 100 o 1000 bueyes al tiempo. El gran templo tenía una cisterna gigantesca, de casi 100 metros de lado por más de 15 de anchura, que tenía el agua necesaria para lavar la cisterna pequeña, dado que esa tremenda masacre de animales producía miles de litros de sangre. Y los expertísimos levitas
que eran los encargados de sacrificar los animales, a toda velocidad. Les degollaban, los ponían en la posición adecuada, los sangraban, abrían la cisterna principal, caía el agua tanto en la escena visible como en la subterránea, y era un abrir y cerrar de ojos. Todo quedaba bien, salvo las hogueras, donde la sangre y la grasa iba siendo evaporada, creando un salutífero humo. A este templo iban miles de personas. Estas ceremonias se celebraban al menos una vez a la semana. De ahí la impiedad tremenda de Jesús cuando el centro de actividad económica de Jerusalén es vender o cambiar dinero para que puedan comprar animales y sacrificarlos y así como peregrinos ganarse el favor del Señor. Cuando Cristo dice que se pare todo esto, es algo así como pedir que se pare Wall Street. Es realmente muy fuerte. O sea, no solo es que vas contra la costumbre, es que vas contra el medio de vida de la gente. Y no es ni uno ni dos, son a lo mejor 20, 30.000 personas, que son entre los oficiantes, las familias de los oficiantes, los purificadores, los alojadores. Vamos, que se parece muchísimo a Meca, la Jerusalén que dejó Salomón. Pues bueno, en tiempos de los macabeos hubo guerras civiles que probablemente el Antiguo Testamento prefiere no mencionar en su detalle, de las cuales resultó que en Israel había, como empecé diciendo, un grupo de conservadores, los saduceos, que eran, entre otros, los levitas, y en parte tenían tierras más que los demás, porque todavía los judíos cultivaban, se dedicaban a la agricultura, luego dejaron de hacerlo. Pero los saduceos eran los representantes de lo ceremonial, de lo tradicional, del recuerdo. Estaba un segmento que podemos llamar clase media renovadora, los fariseos, que era gente básicamente profesionales cualificados o gente que quería llegar a profesional cualificado, toda esa franja de esperanzas y realizaciones. Y un tercer grupo, los esenios. Para cuando Macabeos lo menciona, y lo mencionan otras fuentes, los esenios están refugiados en las profundidades del Mar Muerto. Es muy difícil, o son zonas inaccesibles o de muy difícil acceso, donde llueve una vez al año como mucho. Y los esenios tenían que hacer tremendos sacrificios para poder vivir ahí. ¿Por qué demonios vivían en un sitio tan incómodo? La primera referencia seria que tenemos sobre los esenios es Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, hermano de Alejandro Lisímaco, es con su hermano el hombre más rico del Imperio Romano. Con gran diferencia. Gran diferencia, digo. ¿Por qué? Porque su hermano Alejandro es el cuestor de Alejandría. Es decir, el hombre que recauda todos los impuestos de la ciudad que tiene más tráfico comercial de ese momento. Estamos hablando del 70 a.C., no me olviden, ¿eh? Pero Filón no es del 70 a.C., ni mucho menos. O sea, Filón ya es, me parece que es Calígula, que tampoco hay tanta diferencia. O sea, digamos que es el 30, 40 después de Cristo. Bueno, Filón de Alejandría, su hermano, es el cuestor de Alejandría, y no solo eso, es el tutor de Antonia. Antonia es un personaje del que ustedes quizás no han oído hablar, Antonia Minor, hija de Marco Antonio y una hermana de Octavio Augusto. Háganse bien cuáles son las propiedades que Antonia Minor heredó, gigantescas. Como tutor de los bienes de Antonia Minor, que es propietaria de 2/3 de Asia Menor, desde la Anatolia turca hasta el estrecho de Gibraltar, y cuestor de Alejandría, Alejandro Lisímaco es tremendo. Su hermano mayor, Filón, es un hombre muy curioso porque está helenizado por completo, apenas lee hebreo, pero adora la cultura hebrea.
sea, ha sido formado en la Academia Platónica. Sociedad súper máxima. Sin embargo, adoran a su pueblo y es el primer hombre que cree que los esenios son los verdaderos judíos. ¿Qué estaban diciendo, por ejemplo, los saduceos de los esenios en aquel momento? Que eran unos blasfemos locos. ¿Qué decían los fariseos? Que eran unos vagos y unos inútiles. ¿Qué decían los esenios? Que el séptimo mandamiento estaba muy mal escrito diciendo no robarás, no hurtarás. Que el séptimo mandamiento bien redactado mandaba respetar la igualdad a fondo y que el séptimo mandamiento decía no comerciarás, no obtendrás lucro. Para ti la impureza es el oro, no es como antes el cadáver, es el oro. Filón escribe un tratadito sobre los esenios. En aquella época, la fuente histórica que más respetamos es Flavio Josefo, que tiene tanto las antigüedades judías como libros sobre las guerras civiles y las guerras contra Roma de los israelitas. Fueron eventos tremendos que prácticamente dejaron reducida la población de Israel física a 1/10 de lo que había antes. Filón dice que eran sabios, que eran puros. Ellos tenían enormes cisternas porque tenían la sensación de que cualquier forma de injusticia les contaminaba. Se pasaban el día haciendo abluciones de limpieza. El más conocido de los esenios es Juan el Bautista, que no en vano bautiza, es decir, pasa por agua para limpiar. Juan el Bautista es primo hermano de Jesús, según las tradiciones, y nace 6 meses antes. Ahí la secta esenía se llama de los nazorenos o nazarenos. Y su lema ha pasado a ser que los últimos serán los primeros, que la situación del mundo es intolerablemente injusta, que el Señor dio todo a todos por igual y que lo único que puede hacer el hombre justo, textual de Filón, es conseguir la restitución. Restitución con mayúscula, la devolución. Es muy gracioso que sea el hombre más rico del Imperio Romano. Al fin y al cabo, su hermano Alejandro Lisímaco había sido educado junto con Claudio, que es el hombre que ascendió al trono tras matar la guardia pretoriana con toda justicia al loco de Calígula. Pero es que Lisímaco fue a la cárcel, o le mandó a la cárcel Calígula. ¿Pero por qué le mandó a la cárcel al hombre que tenía todas las propiedades de Antonia Minor, que era con mucho la terrateniente más grande del Imperio Romano y que además era cuestor de Alejandría? Pues porque Filón había tenido la santa insolencia de presentarse con una asamblea del pueblo judío. Él no hablaba hebreo, insisto, lo cual es todavía más asombroso. Presentarse ante el emperador y decir, si queréis que os adoremos, habrá rebelión. El pueblo de Israel no va a aceptar esto. La primera impulso de Calígula fue matarle allí mismo, atormentándole, pero alguien le dijo, es hermano de Alejandro Lisímaco, son los Lisímacos. Su bisabuelo pactó con Julio César la mora del principal préstamo que tenía la República Romana. Ten cuidado, César, estás tocando un material especialmente duro. Filón salvó la vida, pero Calígula se lo pensó un poco mejor, metió en la cárcel a su hermano, Filón volvió y al poco tiempo la guardia pretoriana mató a Calígula, subió Claudio, que como era íntimo amigo, les repuso a todos en sus funciones. ¿Qué es lo principal que dejó Filón como representación de los esenios? Que en el principio es el verbo. La frase que en el principio es el verbo es de Filón. Y es el origen del cuarto evangelio. Con esa fusión que hizo Filón de platonismo y hebraísmo,
muy particular suya, comienza un nuevo espíritu del mundo, una etapa en la historia del espíritu, nueva por completo. Pues de alguna manera, como aquellos tiempos fueron prósperos, el imperio consiguió una unidad administrativo-jurídica que permitió florecer lo que llamaban los romanos el novus homo, el hombre nuevo, el hombre de negocios, que ya no respetaba su cuna, puesto que se movía de un lado a otro trasladando cosas. El novus homo, César y Augusto exaltaban al novus homo. Esto hay que ponerlo más lejos. Bien, bien, no es que la voz así tan aguardentosa que tengo, discúlpenme, pero no. Si la suego más pito, pues me va peor, ¿sí? Bueno, que con esta castaña del sonido y ya los defectos de la senectud, pues todo contribuye a perder el hilo, pero por fortuna no he perdido el hilo. Algo tengo que terminar. Las ideas de los esenios, Sí. ¿se condensan en el Sermón de la Montaña? ¿Es una buena condensación? No, las ideas de los esenios se condensan en los rollos del Mar Muerto, que fueron el gran descubrimiento de mediados del siglo XX y que todavía tienen aterrorizados a los teólogos reformados, teólogos católicos, teólogos judíos, porque aquello... Hay una figura que es Jesús, el maestro de sabiduría, pero que no es Jesús, bueno, no puede ser, debido a las épocas correspondientes. Entonces, la manifestación de los esenios de este momento, estamos hablando del profeta Daniel y el deutero Isaías, que son las dos grandes voces que expresan el punto de vista esenio del mundo, de que hacer comercio es blasfemia e impiedad, que la impureza se concentra en el oro y que una sociedad que no sea estrictamente igualitaria no es una sociedad blasfema, que condena pues todo lo que Dios ha pedido. El libro donde se condensa se llama Batalla de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. La conservamos casi completa, faltarán 10 líneas en las distintas versiones. Estaba ahí, en Qumran. Poco después estalla la primera guerra tremenda de Israel por su independencia con Roma. Seguirán hasta 3, que les he dicho que se van a cargar a 9 décimas partes de la población de ese heroico demencial estado, según queramos verlo. Naturalmente, la batalla de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, si lo comparamos con el Sermón de la Montaña, tiene muchos puntos en común. Pero donde verdaderamente se desarrolla el texto de Esenio es en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, donde aparece un Dios pues como era en el Viejo Testamento, o sea, cuyo paso sobre la tierra hace retumbar de terror, que provoca lágrimas de ira y de odio al mismo tiempo, que genera intimidación de arriba abajo. Recuerden ustedes que es el Dios que le pide a un padre que devuelva a su hijo en prueba de lealtad hacia su persona. Pues este Dios colérico es el que está en Apocalipsis y el que está en Batalla de la luz contra la oscuridad. El sermón es un comunismo al amor. Cuando les dije que lo que me sorprendió de mi investigación fue la continuidad, es que yo no había tomado en cuenta. Luego, cuando me puse a estudiar, me di cuenta que desde Cristo, por ejemplo, hasta Carlomagno, no había un solo instante donde no se mantuviese viva. Bueno, ya basta. Una más, Edu, y te dejo. Porque quiero pasar del comunismo del amor al comunismo, entre comillas, científico, y al mismo tiempo pasar del tomo 1 al tomo 2. Y te voy a hacer la misma pregunta que te hice esta mañana. Así que la respuesta... Pero mi abogado del diablo no tiene alguna pregunta. Sí, no, después le toca a Eduardo. Tomo 2. Comunismo científico. La insistencia con la mala teoría del valor en Marx, que también charlamos, está en Smith y es mala, y arriba de eso la insistencia sorprendente
con la mala teoría de la plusvalía, que nos lleva a comprender mal, también tomo 2, el papel del empresario. Me gustaría una palabra sobre eso. Y que no existe para Marx empresario. Para Marx, igual que para Ricardo, es una cosa tan vaga que es algo así como el que tiene pela, pues ese ya es todo y ese es el malo. Entonces, Marx está identificado, no tiene ninguna diferencia del banquero, que no hace falta que sea el dueño del banco, simplemente el director de sucursal de la zona, es el banquero, el terrateniente, el rentista y el empresario. Claro, son 4 personajes que no tienen nada que ver, pero nada, de nada, de nada. El comunismo del amor tiene como base la diferencia entre más acá y más allá. El más acá es un valle de lágrimas que hay que abandonar cuanto antes, porque se pasa muy mal. Hay que bajar el sonido, es demasiado fuerte. Yo no puedo bajar. A ver. Hola, hola. Este suena mejor, ¿eh? No, no, dame ese. Antonio, me parece que se va a escuchar mejor. ¿Sí? Bueno, es que creo que estaba un poco demasiado alto, nada más. ¿Ahí se escucha? Perfecto. Alzalo un poquito más cerca de la boca. Bueno. Ay, Dios mío. El comunismo del amor es indisociable de la escisión entre más acá y más allá, cielo y tierra. El más acá es tormento, valle de lágrimas, dolor. Y el tremendo problema en el que se mete el catolicismo al enunciar esta moral del amor y la solidaridad y la restitución de que los últimos sean los primeros, es que entonces efectivamente no quieres el más acá, no te aferras a él. Como crees en la promesa de vida eterna, lo que estás deseando pasar rápidamente, como dice Santa Teresa, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Pero pasa esto, la gente muere así. Acepta la caducidad de sus días con esa serenidad y confianza en el más allá. ¿Pasa siquiera entre los musulmanes, que en ese sentido lo han imitado por completo? Pues no, no pasa así. Al contrario, las personas se aferran al más acá como un clavo ardiendo y con conseguir 24 horas o 24 minutos más de existencia, aunque sea atormentada, se dan por contentas. ¿Qué pasa con el credo en esas condiciones? Se expone a la burla. El que se burle morirá, naturalmente, porque ese tipo de ideología no es silogística, no es que le digan, mira que has hecho mal la premisa segunda porque estás mezclando un particular negativo con un universal afirmativo. No, no. No se trata de personas que respeten la coherencia en general. Son personas que sienten mucho, que tienen en común pensar que solo se ve creyendo, que sin creer no puedes ver. Porque así son los sentidos, así es el hombre, así es la ley de Dios. El marxismo tiene la inaudita atrevimiento, audacia, de decir que es aquí, que el más allá es el más acá. Lo único que hace falta es acabar con el comercio y la propiedad privada. En ese momento ya el más allá se ha convertido en más acá. Lo dice Marx, lo dice Trotsky, lo dice Lenin, lo dicen todos. Paraíso terrenal. Va a ser un paraíso terrenal. Sabemos ahora que es la forma más parecida al infierno jamás descubierta. Sí, sí, lo sabemos en detalle. Tenemos 100 años de experiencia de eso en aproximadamente 7 docenas de países. Da igual. El que siente eso, siente eso. El que gime ante este valle de lágrimas y luego se aferra como un clavo ardiendo,
El que dice por una parte que la revolución es liberación, pero en el instante en que le dan un arma que no tiene el otro, la emplea o bien para matarlo o bien para someterlo a servidumbre. No, señores, eso no cambia. Llevamos 2000 años viéndolo. Esto sí, es muy curioso que entre el 120 y el 70, por primera vez en la historia universal, a mi juicio, porque por primera vez se impone una moneda de ley que todos aceptan, y entonces resulta que hay un movimiento de bienes y personas como no se había visto nunca, como se ha vuelto a ver ahora, pero en otro orden de cosas, con un salto cualitativo. Pues ante esa sociedad de repente hiperpróspera, hiperglobal, con el mismo derecho, con los mismos valores, ahí surge. Y surge como, uy, qué peligro, ¿dónde vamos? ¿Qué es esto de la libertad? Benditos los pobres de espíritu. Esa es la primera bendición del sermón. ¿Cuál es el equivalente a pobres de espíritu? Proletarios. Si miramos bien el origen de la palabra, es una palabra muy noble. Por ejemplo, Gibbon nos explica que proletario significaba, para la Roma republicana e imperial, aquella persona que a través de la generación proporcionaba prole para las legiones. Es decir, proletario era pues, el nombre digno, patriota, podríamos decir ahora, o probo ciudadano, cívico individuo, eso era proletarios. Luego, al llegar el proceso de industrialización, gran parte de la gente del campo se fue a la ciudad, porque en la ciudad se crearon unos focos de empleo que no existían para nada. Otra vez vuelve Marx y nos interpreta aquello como un éxodo forzoso, dolorosísimo, nadie quería irse del campo. Estaban tan contentos ahí con el derecho de pernada, con la servidumbre. Era encantador aquello que tenían con la servidumbre de la greva. Y se fueron, bueno, porque fueron obligados, no sabían que policía se creó para obligarles y llevarles como si fueran reatas de animales a las ciudades. Casualmente allí se liberaban de todo vínculo de servidumbre, conseguían un jornal fijo y además podían trabajar junto a la familia. Es decir, iban desde el niño más pequeño a la madre, porque claro que no había guarderías ni escuelas públicas. Les advierto que las primeras guarderías y escuelas públicas las creó Robert Owen en su fábrica de las afueras de Glasgow, que fue la primera fábrica del mundo con más de 3.000 operarios. De esos 3.000 operarios, al menos un tercio era población infantil. Pero claro, estaban mucho mejor atendidos con sus padres. Ellos haciendo lo que pudieran. Allí, haciendo barrabasadas, porque a los niños no se les ocurren más que malas ideas, imagínense. Por ejemplo, desde los Terrible 2, que se dice los Terribles 2, hasta los 12, pues Dios mío, o sea, lo que es aquello, un volcán de iniciativas delirantes y de aburridos tremendos. Ahora dice que horror, el trabajo infantil en la fábrica, es que es Marx quien empieza a insistir mucho, Engels, por cierto, antes que Marx. Muy bien, pero es que primero tienes que poder lo que puedes y luego ya harás otra cosa. Los ingleses empezaron con trabajo infantil y acababan siendo pues las grandes iniciativas de no compraré nada hecho por niños, por ejemplo. Pero primero tienes que tener niños trabajando. Si te fijas, por ejemplo, un Owen o un Carnegie o los grandes financieros y magnates del 19 y del 20, vienen de capas de extracción social hipermínimas. Son gente que trabaja desde los 6, 8 años orgullosamente de contribuir a la familia con ellos. Qué distinto estamos ahora de los programas que se llaman de anti-austeridad. Dice, no, si anti-austeridad está muy bien, pero tú te ganas el dinero. ¿Qué fuente de ingresos produces tú? ¿Dónde está tu capitalización? Porque estaremos de acuerdo, señores y señoras, en que capital es aquello que se produce, pero no necesita consumirse en ese mismo instante. Capital es lo mismo que excedente. Solo producen capital las personas y los grupos competentes, eficientes. Los demás consumen inmediatamente lo que van haciendo e incluso no les basta.
Y eso se nota porque la curva demográfica, en vez de ir así, baja. Por ejemplo, cuando Roma es tomada finalmente por el Odoacro, el Érulo tiene una 20ª parte de la población que tenía. Con Octavio Augusto, no en vano, el nuevo César se llama Augustulo, que es pues, Augustito. O sea, es un diminutivo y el 90% más del 90% de los esclavos. Porque el mundo ha cambiado, pero esto es otra historia. Es la historia nuclear de los enemigos del comercio, de cómo el mundo antiguo se hundió y de cómo solo resurgió hasta, digamos, el Renacimiento, porque parecía un gran negocio el trabajo esclavo. Y no se dio cuenta la sociedad, hombres tan plegados como Aristóteles, no se dieron cuenta de que al desincentivar el trabajo ya no era capaz de amortizar como antes, porque naturalmente la idea de coger el esclavo, formarle en arquitecto, abogado, tal, ponerle a trabajar, era llenar el mercado de trabajo de un personal que trabajaba demasiado barato para el hombre libre, profesional, experto anterior. Es decir, iba a acabar con toda la mano de obra antigua, pero al mismo tiempo iba a elevar la desidia a arte. Iba a ser capaz de convertir la pereza en ciencia. Y esto es lo que se logró hasta que aparecieron las profesiones. Las profesiones, yo diría que no son anteriores al siglo XI, siglo XII. Ha pasado 1000 años de progresiva depauperación. ¿Por qué? Porque parecía un gran negocio, lo que en realidad no lo es. El trabajo esclavo, el trabajo desincentivado, el trabajo de las personas que no se pueden apropiar enteros. Ya termino con una frase de Schumpeter muy graciosa al comienzo del análisis económico, donde dice, bueno, el capitalismo lo primero que le explica al empresario es que no puede esperar ningún tipo de ayuda o subvención. Y que como compensación de ello, tampoco le vamos a imponer ningún tipo de límite al beneficio que consigan los afortunados. Esto puede considerarse una buena definición de aquel mundo donde vivimos ahora, que me permite a mí tener este Bartolito en vez de darles voces. Que igual no te está gustando sostenerlo, pero no importa. No me importa nada, tengo paciencia todavía. Antonio, ¿se escucha o no? ¿No? A ver. De abajo, creo. De abajo. Te robo el tuyo y te lo devuelvo, Antonio. ¿Puede? Ahí vamos. No tuve el placer de leer tu obra, espero poder comprarla. Mal, o sea, esto pasa en todas partes. Todo el mundo hablando de mi libro y nadie se lee mi libro. Me cago en la leche. Es que no está a la venta acá. ¿O sí? Alejandro, ¿está a la venta aquí? No lo sé. Sí. Yo creo que no está a la venta en Buenos Aires. No, además date cuenta que es una tontería lo que he dicho, pero estoy hasta las narices de eso. O sea, francamente, una vez el año pasado vino un señor y estaba tan desinformado que le dije, mire, yo vengo a jugar al campeonato golf senior. Y se fue con la crónica del campeonato golf senior, lo echaron del periódico. No te voy a invitar a jugar al golf porque vi tus videos y quiero aprovechar tus conclusiones. Entonces, y te hago un poquito, como te comenté antes, de abogado del diablo. Pero todo este background histórico que has dado, que es espectacular y que realmente yo creo que es motivo de curiosidad y espero poder devorar el libro y subrayarlo y retenerlo. Pero como consecuencia de todas estas descripciones magníficas que haces, el mundo ha llegado a conclusiones muchas veces equivocadas. De allí el estado del mundo en el que nos encontramos. Entonces, algunas de esas conclusiones son las que yo me encontré cuando en la Facultad de Derecho fui mi primer día de clases a dar aula sobre política económica y me encontré con un cartel en la puerta que decía la propiedad es un robo, Proudhon. Y al mismo tiempo, cuando porque el libro Proudhon lo lees con detalle y empieza diciendo eso para luego criticarlo y decir, sin propiedad nadie podrá ser libre. Entonces hay una contradicción ahí. Que ahora es que Proudhon lo hace aposta, Proudhon ironiza. Bueno, entonces que elabores un poquito sobre eso y sobre el argumento, cuando hablamos un poco con los chicos de la importancia de la propiedad privada, quisiera que justifiques cómo justificas la propiedad privada
y cómo se compatibiliza esa con la frase de Evita de que la necesidad crea derechos y los derechos sociales. No sabía que hubiera dicho esa parida, pero en fin. Es acojonante. Perdón, es alucinante. Yo no puedo explicar ni dar razón. Toda mi vida se ha centrado en, a través de fuentes primarias, llegar a darme cuenta de hasta qué punto mi primera idea del asunto o de un asunto era equivocada. Me pasó con las drogas, me ha pasado con el comunismo. Esta continuidad que antes mencionaba era lo menos que podía imaginar. Yo durante mucho tiempo milité, cuando era peligroso, en el comunismo científico, es decir, en la lucha de clases, en el terrorismo. Y es cierto que no he matado a nadie, gracias a Dios, me habría tenido que suicidar en ese caso. Pero sí que me lo creí. Sin embargo, a mí me gusta cambiar de idea. Eso es el júbilo de mi vida, consiste en, caray, yo pensaba esto, la realidad es otra cosa. Ahora que lo sé, soy más persona, tengo más sustancia. Sin embargo, constato que no es exactamente el tono anímico que caracteriza a la mayoría de la población, o por lo menos a todos. Entonces, este gusto de, a través de las fuentes primarias, desmentirse a sí mismo, en eso se ha basado mi alegría los últimos 50, 60 años. Porque prácticamente ni uno solo de los temas que abordé, he abordado la mitología, por ejemplo, he abordado las drogas, he abordado la historia comercial, he abordado las modalidades epistemológicas de organizar conjuntos, caos y orden. En ninguna de ellas, ni de lejos, me acercaba por intuición, por espontaneidad, a lo que luego eran las cosas. ¿Por qué? Pues porque el principal descubrimiento fue que la realidad nos desborda, que la realidad es infinita en todas direcciones. Y en cambio el mundo de lo que podemos llamar el yo, el corazoncito, los sueños, las fantasías, los ideales, por ejemplo, que las necesidades generan derechos. Esto es plano, esto no tiene profundidad en todas direcciones. Si tú al que hace ese cuadro le preguntas, sí, el señor de la derecha, ¿de qué color son los calcetines?, se acabó el problema, porque el sueño o la fantasía no tiene precisión. Solo es infinito lo real. La persona que descubre lo real se pone al servicio de lo real. Y entonces, al ponerse al servicio de lo real, este le devuelve en forma de verdad y conocimiento lo que la persona no tenía. Porque en realidad su único derecho a tenerlo es investigarlo, buscarlo. El que busca encuentra, pero para encontrar hay que buscar. El fragmento inicial de Heráclito dice, me he buscado. Sócrates insiste, para buscarse hay que buscarse por sí mismo. No bastan los consejos de una secta o de un grupo o de un enseñante. Búscate a ti mismo por ti mismo. El que cumple esto, a mi juicio, caballeros, señoras, es feliz y emplea su tiempo correctamente. Si tiene, digamos, 14 horas libres, emplea 13 en informarse de todo lo que no sea su ombligo. Si está un poquito mal de la cabeza, empezará a emplear a proporciones crecientes en cosas que se parecen a su ombligo, que son afines, que le pasa a un primo, que le pasa a un hermano, que yo, y otra vez que mío. Bien, esas son las almas que cuando llega la muerte, teóricamente esperan felices en más allá, pero luego se aferran como un clavo ardiendo a algo que se despide de ellas. Bueno, como nunca he acertado en nada, más que con el trabajo de investigar, y entonces el trabajo de investigar lo que ha hecho es hacerme cambiar de idea. Por supuesto, aquí estoy en Buenos Aires, me he cruzado 15.000 kilómetros para contárselo. También lo contaré en Santiago de Chile, donde voy a estar. Me parece lo más benéfico, lo más pragmático que puedo decir a una audiencia
No nos engañemos, el espíritu objetivo, anónimo, impersonal, es 9/10 partes de lo que somos. Respetémoslas. Solo un 10% es esa fina película que se llama yo, mío, yo, corazoncito. Que se aferre a eso, se aferre a algo vano, emplea mal su tiempo. Hemos llegado a una época donde ustedes llevan en el bolsillo la Biblioteca de Alejandría multiplicada por 1000. En el bolsillo llevan el conocimiento absoluto. ¿Qué hacen con su tiempo? ¿Lo emplean en conocer o lo emplean en saber cuántos likes hay a la foto que han mandado? Al fin, el hombre se encuentra con su objetividad. La técnica se lo regala. Al fin somos responsables de nosotros mismos. Al fin todo es pensamiento, inteligencia. Aristóteles decía, el intelecto es lo divino del hombre. Claro que es lo divino del hombre, porque no es el hombre, porque ahí el objeto y el sujeto se fusionan y lo que hay es realidad. Y la realidad es infinita en todas direcciones, por tanto nadie se puede quedar con hambre. La realidad da de comer a todos. Hay que amar la realidad, sí. Hay un porcentaje que a mi juicio no está hecho percentil de personas que no les importa lo real, que lo que les importa es la fantasía, el ideal, el sueño, el deber ser. Yo pienso que el deber ser tiene su lugar, pero después de establecer el ser, todas las personas que conozco entregadas al deber ser no han empleado el tiempo debido en saber qué es el ser. Entonces son farsantes, pura y simplemente. Pueden hacerlo y no lo hacen. Encima van dando lecciones. Normalmente se encuentran seres tan funestos como Sócrates, aquel señor pequeñito con cara de sileno, que decía, tú, el carpintero eminente, ¿qué es la carpintería? Y cuando el otro contestaba, dice, ay, entonces si es eso, es aquello. Hasta que el otro enmudecía y decía, enano miserable, cállate, te voy a matar, y lo mataron. Porque no era correcto. Sin embargo, ese Pepito Grillo, ese tábano, ese pensamiento, el científico, y está continuamente invocando, emplead bien vuestro tiempo, sed felices. Cumplíos a vosotros mismos. Ahora daos cuenta que la naturaleza, igual que si se deja investigar, es fiel a quien la conoce, con la naturaleza no valen las relaciones públicas. El marketing no funciona. Como decía esta mañana, los del Challenger salieron aún sabiendo que estaba mal la previsión meteorológica y la temperatura y que por debajo de 5 grados el caucho se convierte en un material quebradizo. Que por tanto las juntas que separaban las diferentes partes del cohete iban a fallar. Y el mundo entero vio como aquellos 7 astronautas se fundieron en calor. ¿Por qué? Porque la NASA ya había retrasado 7 veces la salida y se estaban por aprobar sus nuevos presupuestos. Cuando Richard Feynman, el investigador nombrado por el Congreso, uno de los grandes físicos del siglo XX, hizo la prueba, cogió en la tele, dijo, lléneme el vaso de hielo, puso ahí y echó una junta de goma y siguió el coloquio, cogió, hizo crack. Y la junta se partió ante los ojos del público y dijo, esto es. Y añadió, la naturaleza no sabe de relaciones públicas, señores. Y es verdad, la naturaleza es fiel. Somos dioses, somos receptores de lo infinito, estemos a la altura de nosotros mismos. ¿Cómo? Empleando el tiempo. No cosas abstractas, no se trata de un credo. ¿Cuánto tiempo empleas al día en saber cosas que no son de tu primo, de tu hermano, de tu hijo, de tu dinero, cosas que no son yo, mi corazoncito? Sí. Me hiciste acordar con esto de la felicidad, porque al final del día el comunismo, además de ser científicamente incorrecto, es bastante amargo. Y me hiciste acordar un poco a esto que dice Smith en la teoría de los sentimientos morales cuando arremete contra, él dice, esos moralistas quejumbrosos y melancólicos que parecen reprocharnos todo el tiempo que queremos ser felices, ¿no?
Y hoy la fantasía del comunismo es raro, porque uno cuando dice, bueno, quiero una fantasía, busca una fantasía agradable, pero la fantasía de ellos es que el mundo está, se ha ido al caño, ¿no? Es la fantasía del odio, es la fantasía de que lo negativo existe. Con mustios eunucos que lógicamente odian a las personas entusiastas y con frescura moral y espiritual, que no son eunucos. En definitiva, creen que el no ser tiene el mismo rango que el ser. Heráclito fue el primer gran hombre que se pudo mover en estos terrenos con fluidez y casualmente Parménides, por los mismos tiempos, también desarrollaba la gran idea de que aparte de que el verbo es una copulativa que permite todas las proposiciones imaginables, al ser una copulativa es también una afirmación. Cuando dice el hombre es mortal, ese es, pone, no quita. Sin embargo, si se fijan en las ideas del comunismo antiguo y el comunismo moderno, tienen en común creer en seres que son no seres. El principal no ser del comunismo antiguo es el demonio, que sumando todas sus no cualidades, pues claro, es un prodigio de identidad con la nada. Es el ser más imaginario de los concebibles. Y sin embargo, claro, durante miles de años y aún ahora para los maometanos, alguien que diga que el demonio no existe es un monstruo y le vamos a lapidar de inmediato. En la Meca han tenido que hacer unos muros especiales porque la parte del sacrificio, la parte del rito, digamos, más gráfica, es la lapidación del demonio. Y la gente tira piedras y durante cientos de años han matado a los que iban por abajo porque no había los muros correspondientes. Caían pedruscos y mataban al personal que estaba haciendo cola para subir por arriba. No es broma. Pues bueno, ¿cuál es el imaginario del comunismo científico? Esto de que la riqueza excluyente de la sociedad clerical militar es lo mismo que la riqueza compartida de la sociedad comercial. Vamos a decirlo más concreto. Soy un jeque árabe, estoy en el siglo VII. No tengo criadores de caballos. Me quedo con los caballos. Pues claro, privo de caballos a fulano y a mengano. Tiempos modernos, criadores de caballos. ¿Qué hacen comprando caballos? Multiplicar la crianza de caballos. ¿Qué hace el jeque árabe que suelta una propina de 500 euros al chofer que le abre la puerta en Amnesia, en Ibiza, que es la discoteca más conocida? Pues bueno, dar de comer a las familias. ¿Cómo se creen ustedes que se han democratizado todas las cosas, desde el teléfono móvil al coche? Más que siendo primero artículos de hiperlujo, que como tales artículos de hiperlujo han financiado la investigación de lo menos mecánico del asunto, que es cómo fabricarlo en masa. Igual que les aclaraba antes que todos los grandes empresarios son pobres de origen y que es la mejor prueba de movilidad social antes y ahora, y que son pamemas las cosas que se digan al respecto de la inmovilidad social en sociedades distintas, además sin clase. Que en esa sociedad hay una casta dominante que en vez de tener la razón de dominio en el linaje, la tiene en antigüedad del carnet del partido. Ese es el caso. Bueno, ahora sí que se me ha ido el hilo. ¿De qué estaba hablando? No, pero ¿puedo interrumpir? Sí, por favor. No, te ruego, sí, te ruego. Te ruego. ¿Se me escucha? Sí. Ahí anda. Antonio, vos describís esta sociedad anticomercial con los envíos del comercio como estancaron el mundo por siglos y de golpe en el Renacimiento y en los últimos 3 años ves como el comercio cambia el mundo de otra forma, permitiendo albergar. Lo comunica y hace vías de comunicación donde se había emboscado y separado. Paralelamente a
auge comercial que crea el capitalismo y la burguesía, paralelamente aparecen críticos, desde Rousseau, Kant, Hegel, Marx, los alemanes. No, Kant, Hegel, no, para nada. Yo soy un Hegel monstruoso, o sea, toda mi vida he pasado leyendo a Hegel. No, Hegel no tiene nada de comunista. Ahora volvemos, pero más allá de eso, hay dos escuelas, ¿no? Porque tenés, por un lado... Más de dos. Pero, si querés, la escuela más franco-alemana y la escuela, si querés generalizar... Es que Rousseau, el Marqués de Sade y Robespierre es una tríada que debes tomar en consideración. O sea, Rousseau, Sade, Robespierre. Pero yo me refiero más que nada a los franceses, ¿no? Foucault, Derrida, Lyotard... Bueno, esto ya son normales, modernos. Son normales. Son farsantes de quinta. Cuando murió Foucault y Derrida y Althusser, es la casualidad de que dejaron memorias muy curiosas porque todos aclararon que su vocación era ser profesores. Profesores tener máximo prestigio académico. Los tres, sin embargo, confesaron, la más contundente desde Althusser, yo siempre he querido ser profesor, pero es que me cansa, me duele, me pone desasoleado leer cosas distintas a las que escribo yo. Textual. No estoy bromeando. Claro, esta gente que nunca pudo leer. Al final, Althusser como asesinó a su mujer y Derrida dejó esas memorias secretas y Foucault habló más de la cuenta porque era muy lenguaraz, pues nos hemos podido enterar de que eran personas con la vocación de enseñar, pero que no podían aprender. Se puede considerar que es la constante del pueblo ruso, por lo demás. Es un pueblo deseoso de dar lecciones a la humanidad, pero incapaz de aprender. Y así les va. Pues con las tasas más altas de suicidio, violencia intrafamiliar, alcoholismo, etcétera, etcétera, pero no de ahora, de siempre. Siempre buscando un zar que les azote. Ya decía Rousseau en sus confesiones que él no conseguía la elección sin que le flagelasen. El Marqués de Sade fue un experto en flagelación y Robespierre lo racionalizó en forma de la navaja nacional. Por eso he dicho que los tres son hermanos, pero que van, digamos, es padre, hijo, nieto. Además, directamente, esa es la secuencia. ¿Qué me preguntabas, querido? No, pregunto, para darle espacio al público, porque también debe haber unos cuantos con deseo de... ¿A dónde nos conduce esta lucha moderna entre modernismo y posmodernismo? ¿Hacia dónde vamos y qué actitud deberíamos tomar hacia estas corrientes filosóficas? Me sorprende, porque antes ya te dije que el empleo del tiempo es lo que salva al individuo de la inanidad, la miseria y la desdicha. El empleo particular del tiempo de cada cual, ahora que todo el mundo lleva en su bolsillo la sabiduría absoluta. El que no lo haga, pues bueno, no creo que tenga derecho a decir que está buscando su felicidad. Simplemente no creo que tenga derecho a decirlo, porque no creo que realmente se lo proponga. A mi juicio, estudiar es tan satisfactorio como fornicar. Y fíjense que es satisfactorio. Pero ensáyese, hágase. Y no sea luego o más tarde. Ya. Sí. Vamos a hacer algunas preguntas al público breves. ¿Sí? Tenemos micrófono para repartir. No, a viva voz. A viva voz. Sí. Allá al fondo también arriba. Sí, calcule que está hablando también para arriba. Bueno, ¿me escucha bien? Pero es que los de arriba no creo. Dale, Antonio, y toma. Antonio, buenas tardes. Álvaro Sicarelli es mi nombre. Quería hacerle dos preguntas muy breves. En primer lugar, su primer libro en el año 69 fue un libro sobre Herbert Marcuse, sobre utopía y revolución, en los cuales usted dice o manifiesta que sus principales maestros han sido Hegel y Freud. Donde no hay dos sin tres, le quería preguntar si continúan siendo Hegel y Freud y se agregaría un tercer maestro, mentor intelectual. Y en segundo lugar, usted al escritor Fernando Aramburu, para el suplemento cultural de un importante diario de España, le dijo que aquellos que consideran a Hegel
como el alma pater del estalinismo, del nazismo y los autoritarismos son lisa y llanamente unos ignorantes. Quería saber si usted sigue ratificando esa apreciación. Gracias. Totalmente. ¿Qué coño es este objeto no funciona? Bueno, sigue sin funcionar. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Loya. Ah, estupendo. El tercero, el amor de mi senectud. El amor... Se escucha, ¿eh? ¿Pero qué pasa? No sé qué pasa, ya no sé qué pasa. Ya hay un problema tecnológico impresionante. Sí, parece que es muy competente el personal de sonido. Sí que tengo un amor de senectud. Es Hume, David Hume. Ese me ha salvado de muchas cosas. La historia de Inglaterra, Hume se lo estaba recomendando a Alejandro, es un libro maravilloso. De 6 volúmenes. Hay una edición ahora, digamos, de facsímil. Es delicioso, se lee con la letra antigua. Y es un poco print on demand, el sistema este de Amazon. Pero yo creo que por 100 euros o así se pueden conseguir los 6 volúmenes. Estamos hablando de 4.000 páginas. Y verdaderamente es una obra, ¡buah!, es una maravilla. El tomo 1, por ejemplo, se dedica a las tribus germánicas y demuestra, a mi juicio, de forma perfectamente satisfactoria que la aportación de las tribus germánicas es una versión de la libertad que no tienen los griegos, que por supuesto no tienen los romanos, que es un pueblo sacrificado al Estado, un pueblo con grandes virtudes, pero virtudes de resistencia, austeridad, dignidad, decoro, lo que menciona el prólogo de su gran historia Tito Livio, como aquello que se ha perdido, porque Livio lo menciona como aquello que ya se ha perdido porque la sociedad romana se ha convertido en una pandilla de vagos y gorrones y golosos, sobre todo golosos que se han perdido por la gula. Sí, es que no puedo imaginar que el filósofo que ha pensado en la muerte, el primer cristiano que ha aceptado que no resucitan los cuerpos, no puedo aceptar que ese sea el padre del idealismo y luego el padre de iniciativas totalitarias como esas. Entonces, porque he leído todo Hegel, me he leído también su correspondencia. Son 2 o 3 volúmenes y el que diga eso es un ignorante. Que venga y lo diga en mi cara y que lo demuestre en páginas concretas. Estoy cansado de tanto personal de bla, bla, bla. Allá. Amigo, vos. No, la tecnología no funciona, así que fuerte, fuerte. Al caballero que está ahí. Sí. Usted se parece a Naipaul, el premio Nobel de Literatura. Antonio, yo soy psicoanalista, he trabajado durante toda mi vida con el tema de las adicciones. He venido acá atraído, como algunos otros he visto, por su trabajo. A mí, después de los analizantes, ha sido quien más me ha enseñado sobre todo. Pero no quería cambiar el tema de esta gente que... Sí, yo llevo el San Benito de las drogas, que menudo coñazo, pero en fin. Le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el tema de esta obra monumental que ha escrito. ¿No ha sido también para sacarse ese San Benito de ser la persona que más ha escrito sobre el tema de las drogas? Es cierto, pero no es por eso, es que tenía que aclararme. Yo tenía con las drogas miedo a mí mismo y lo solventé tomándolas. Y con el comunismo tengo razonables miedos al vecino, que se quiere quedar con lo mío y encima considera que eso es por eso la humanidad. Entonces, en un libro examino las razones objetivas del miedo y en el otro las razones subjetivas del miedo. Es un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Todo el mundo tiene miedo de llevar el Mr. Hyde dentro y usted como psicoanalista mejor lo sabe que nadie, ¿no? Arriba también. Dígame. No, este señor está primero. Allá, vamos. Allá y después vamos. Este señor. No, De pie, por favor. Este señor. Fuerte, fuerte. Profesor, gracias por estar acá. En el primer volumen de Los Enemigos del Comercio, usted menciona tanto en Grecia como en Roma a la esclavitud como, digamos, como una de las causas o como la causa principal del colapso de la civilización y más que por el trabajo esclavo en sí, sino por
precio por la actividad, por el trabajo y por la producción, por el comercio. En un mundo en el que va hacia la automatización del trabajo, ¿no corremos el riesgo de colapsar como civilización al volver a tratar el trabajo como una cosa que ya no es para seres humanos y dedicarnos todos al placer, al consumo y no a la producción? Pues sí, esta mañana cuando estuve hablando para un grupo más restringido, traté hasta qué punto el capitán Swain, que es su manifestación rural, y el coronel Ladd o el general Ladd, los luditas, los destructores de maquinaria, estaban en lo cierto pensando que la mecanización y la automatización del trabajo reduciría los puestos de empleo, reduciría el empleo. La historia ha demostrado de una forma incontrovertible que hacer máquinas que automaticen el trabajo multiplica el empleo en vez de reducirlo. Tengo que la cuestión parece un poco ociosa. Pero yo en general las preguntas sobre qué pasará en el futuro, qué riesgo, el mero hecho de haber llegado a este nivel de plenitud, de que todos ustedes llevan en el bolsillo la Biblioteca de Alejandría multiplicada por 1000 y son tan libres de convertirse en sabios como Aristóteles, me parece un logro de tales proporciones que hay que celebrarlo, bendecirlo y decir, benditos los pies que pisan este mundo, que nunca, nunca fue menos forzoso, menos castigado por la intemperie. Eso parece un aplauso, ¿no? Perdón. Vamos a asigna a María la palabra, así hay muchas manos levantadas. Que hable este señor. Usted nos bandorea. En un reportaje tuyo, en el que se refirió a cómo murió uno de los hijos de Marx, mientras Marx hacía lo suyo, se refirió al tema de por qué el comunismo tiene más marketing que la libertad. El comunismo tiene más marketing que el individuo. Me gustaría una reflexión al respecto porque a veces agotamos, y las personas que nos sentimos mínimamente libres, nos terminamos agotando y tenemos que seguir viviendo. ¿Por qué tiene más marketing el comunismo que el individuo y la libertad? Me encanta la pregunta, me da la oportunidad de contestar. Pues mire usted, desde 1918, que son meses después de la Revolución Soviética, Willy Münzenberg, el genio de la propaganda, que es bastante superior a Goebbels, pero bastante anterior también, que entre otros ayudantes tenía al magistral Arthur Koestler, diseñó la ayuda roja, Rote Hilfe. Esta ayuda roja era un complejo de propaganda, revistas, radios, pero las revistas cubrían desde motos hasta moda, suplementos dominicales de los periódicos, ciencia aplicada, bricolaje. No han parado. Se apoderaron ya en la década de los años 20 de la secundaria, de la educación secundaria en todo el mundo civilizado, y la mantienen. Se apoderaron de la universidad. ¿Y por qué tiene más marketing? Porque lo necesitan. La verdad se defiende sola. Algunas cosas necesitan marketing para defenderse. De acuerdo que hay una base de odio, decir que hay no seres. Antes les decía que el no ser principal del comunismo antiguo era el diablo. El no ser principal de los tiempos modernos es la plusvalía, es la idea de que el empresario sobra, de que una fábrica, simplemente con tener una inversión inicial y unos empleados, funciona. Oiga, ¿dónde? Es que no ha acontecido nunca. Tenemos 10.000 millones de ejemplos a lo largo de los últimos 150 años, no se ha producido nunca, jamás. Si hay una figura necesaria en el balance, en la cuenta del debe, es el gestor, el que imagina el negocio, el empresario, no el banquero, ni el terrateniente que está en la tierra donde va a estar la fábrica, ni los empleados de la fábrica. No. La empresa es un ser de tercer tipo, fíjense bien. No es sujeto, no es objeto. Está entre los dos.
es la parte del espíritu objetivo que infinitiza el mundo y lo hace eficiente y capaz. Pues es el ente principal que se inventó la revolución industrial. En el librito este de introducción a la teoría del desarrollo, Schumpeter, que es tan preclaro, tan pionero en esta materia, Schumpeter dice que la humanidad se ha pasado en el ciclo, en el anillo, producción-consumo, miles y miles de años, coagulada en términos sociales, y por eso tenía estructuras de casta o estamento. Si nacías Brahman, Brahman. Si nacías Kshatriya, o nacías comerciante, o nacías Dalit, intocable, bueno, que te había tocado. Y así se organizaban las sociedades, en forma de inmovilidad perfecta. Se fija usted en la sociedad china, por ejemplo, sociedad egipcia. La sociedad egipcia es un prodigio, la taxidermia. Se ofrece la vida eterna a través de la momificación a todo el mundo. Hay una momificación al alcance de cada bolsillo. Y eso les permitió subsistir más de 2000 años. A ver qué civilización ha tenido 2 milenios de existencia sobre un camelazo como la taxidermia. Pues ahí tienen ustedes a los egipcios, que duraron cantidad y fueron de una estabilidad absoluta. Sí, arriba vos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alex Quiroga, soy un ciudadano más. Y me voy a dar un gusto, aprovechando esta oportunidad, de hacer un poquito una serie. Me salió el interior, de hacerte una pregunta más esencial que temática. El nudo de tu conversación sobre el tema nos mostró que llevaste tu investigación con ese hilo conductor hacia esa región, esa zona de inicio de la civilización occidental, como le podemos llamar, los alrededores de Ur y todo ese complejo de habitantes. Pero no puedo dejar de pensar que en todo nuestro planeta, en esas mismas épocas o anteriores, hubo otros desarrollos de civilizaciones, de etnias, de grupos, que también han sido notables desde su lugar. La pregunta es si vos crees que esos desarrollos económicos, comerciales o del ser de las otras zonas han tenido alguna simbiosis, algún paralelismo con la investigación que vos realizaste desde este sector, o simplemente han ido confluyendo hacia esta economía moderna por influencia del avance del occidentalismo. Esa es la pregunta. Bueno, la sociedad comercial fue anterior a la sociedad clerical militar. La sociedad clerical militar llegó al poder a través de potencias muy determinadas como Esparta y Asiria, y luego se fortaleció, amplió y consolidó con la combinación imperio romano e ideología católica. Recuerde que San Pablo dice al esclavo: no te preocupes, me partes más allá. Tienes que obedecer a tu amo de corazón. Esclavo, obedece. Las autoridades terrenales, salvo caso excepcional que hablen mal de la religión católica, están nombradas por Dios. Sé conservador. ¿Qué hace Oriente por entonces? Calculemos antes hablaba del 120 al 70, que es cuando se produjeron las primeras líneas mesiánicas, los profetas Daniel y Deutero y Isaías, que por cierto no están reconocidos en la Biblia hebrea, y que son los representantes de esto que luego es el Sermón de la Montaña. Los últimos sean los primeros, la riqueza es impura, los ricos no van al cielo, etc. El catecismo ese. ¿Qué había en Asia y en China? Bueno, dictaduras de estas de anulación del tiempo, o sea, del eterno retorno. Intentar todos los esfuerzos de la sociedad es demostrar que el tiempo no existe. El espacio existe, el tiempo no existe. El tiempo va siendo anulado en función de la estabilidad de las costumbres. Hay instituciones como, por ejemplo, los sagrados de los ancianos, al emperador aquel tremendo que mataba a todo el mundo y que empezó a hacer la muralla china, venía la madre o el padre y le pegaban en público y se arrodillaba y se dejaba pegar.
Eso marca hasta qué punto el autoritarismo chino tiene mucho de familismo, es decir, de familia, y ahí sí que se puede decir que de la familia sale la sociedad civil y de la sociedad civil sale el Estado. Y que este es un proceso muchas veces milenario o múltiple milenario. Luego, el comercio tuvo un progreso fundamental con la navegación de larga distancia, inaugurada por el rey de Portugal y luego los reyes españoles. Entonces, al inaugurarse el comercio de larga distancia, se creó el mundo moderno. Eso es el Renacimiento, etcétera, etcétera. Curiosamente, en España fue la Escuela de Salamanca los primeros que pensaron que la sociedad comercial que existía antes de triunfar Roma y el cristianismo, que esa nueva sociedad que tenía unas reglas comprensibles. Eso fue la Escuela de Salamanca. Pensó la sociedad comercial cuando estaba todavía en su germen y pensó sus instituciones. Y, por ejemplo, dijo que no había usura, que usura era tontería, usus aurum, el uso del oro. Que no, lo que sí había como horrible es falsificar la moneda, imprimir demasiada, crear todo tipo de distorsiones del mercado. Y así, pues, Molina, que insistió tanto en que las grandes obras humanas son obras humanas, pero no de designio humano, es decir, no fruto de la voluntad consciente, fruto de esos 9/10 partes del iceberg que están bajo la superficie, que se puede llamar lo impersonal, lo objetivo, el espíritu propiamente dicho, la riqueza de la sustancia. ¿Qué hizo el poder español en aquel momento? Meterlos en la cárcel, a Mariana, a Fray Luis de León, a Pilicueta, a Báñez, a de las Casas se las tuvo tiesas, es decir, la sociedad española no estuvo a la altura de sus sabios. 50 años después, Ricardo Cantillón, el irlandés franco, el banquero, que luego acabó siendo asesinado por un servidor para ser robado y tal, hizo el ensayo sobre el comercio, que se considera la piedra miliar de la economía moderna y que es evidentemente el libro del cual parten las investigaciones de Montesquieu por un lado y de Hill por el otro. De ahí inmediatamente sale Smith y los demás de la escuela escocesa. Bueno, el ejemplo de España es muy significativo. Todavía ahora los patriotas, yo diría que Abascal, por ejemplo, el de Vox, puede decir con justificación, caramba, qué cantidad de antipatriotas le han salido a este país que tiene tantos héroes y tantas razones para enorgullecerse. El único que ha hecho una colonización humana, el único que ha tomado en cuenta los derechos del hombre. Las leyes de India son las primeras leyes que reconocen los derechos civiles y encima saltan sobre la xenofobia. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya sucedió entonces, amigos míos. Ya entonces a Fray Luis de León le metieron en la cárcel simplemente porque tenía talento y era estudioso. En mi país es difícil ser independiente y no formar parte de una capilla. En mi país es muy peligroso querer ser libre. No sé en el suyo. La verdad es que no lo conozco lo bastante. Igual, bueno, se les ha quedado nuestra impronta. En la impronta castellana, por ejemplo, me lo decía mi abuela María, que era más bruta que un arado y sorda. Sí, una mujer de campo, de Medina del Campo. Ella odiaba cualquier cosa que fuera deshonesta, cualquier cosa que fuera robo o hurto, pero se consideraba legitimada para envidiar. Decía, el honrado puede envidiar. Y yo le decía, abuela, que no, el envidiar no, es un sentimiento muy chungo, uno se siente muy mal envidiando. Y la abuela me decía, bueno, pero envidiar es una forma de reconocer también, y lo es. Es posiblemente una forma endemoniadamente rizada y controvertida, pero sí que es un testimonio. El envidioso se rinde ante el envidiado. Sepa algo, ¿no? De modo que a mí me sigue pareciendo que el mundo va estupendo. O sea, volviendo por otras cosas, no hay manera de evitar que la realidad se sobreponga a la fantasía. Hay muchísima gente protestando en nombre de la fantasía. Los anti-austeridad, por ejemplo, que no saben ganarse la vida. Que están deseando, digamos, tener el mínimo
para vivir sin trabajar, y tú dices, pero por Dios, qué aburrimiento más infinito. O sea, que tú prefieres vivir sin buscarte un proyecto vital y ganarte tu puesto y la admiración de tu vecino. Y que ni lo han pensado. Si, por ejemplo, es una coloquio mío con Iglesias Junior, pues bueno, Iglesias queda un poco desorientado en aquel momento, pero ya está. Sigue teniendo sus 5 millones de votos que dicen de Podemos. Antonio, le meto un comentario para, entre más preguntas. Tenemos un rato, Mary, ¿no? Que elabore un poquito sobre el amor. ¿El amor? Sí. Bueno, el amor al conocimiento es la forma más pura del amor. Cuando amamos a una persona, la admiramos. Me he hartado tengo un matrimonio muy largo, ahora estoy con una mujer de hace más de 22 años y lo que me rondaré, bueno, y me quedaré, por supuesto, con ella siempre que no me dé una patada en el trasero. Y con ella lo tengo más claro que con ninguna. Amamos lo que admiramos. No se puede amar sin admirar. El amor es admiración, el amor es reconocimiento y vuelve a aparecer el conocimiento como lo dominante. La esencia del yo es conseguir reconciliarse con el ello, que es lo inconsciente, y reconciliarse con la moral dominante, que Freud llamaba superyo, que también podemos llamar Pepito Grillo, conciencia moral, pero sin someterse. Es decir, haciendo de mediador coherente entre esa capacidad increíble, indómita, telúrica que tiene el espíritu humano de crear y luego la vulgaridad, la mediocridad, la cobardía de uno de nosotros. Cuán por debajo estamos de lo que debíamos estar. Miserables somos uno a uno. Pero bueno, ahí está el camino. Ahora, por ejemplo, con la Biblioteca Alejandrina en el bolsillo se ha producido un fenómeno fantástico. Digamos que la responsabilidad ha ganado mucho. Amor. La intuición metafísica más fuerte que he tenido es que sustancia es gratitud. Si queremos definir la entidad, el ser en cuanto que ser, se puede definir como gratitud. Y gratitud es gratitud nuestra hacia la sustancia. Y gratitud es el hecho de que la sustancia es gratis. Que ahí está, es la realidad. Vamos con los tiempos bastante cortos. ¿Tenía una pregunta ahí? Ahí se parecen muchas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carajo. Uf. Y arriba, se me olvida, no, 3 más. Sí. Venimos hace 2 días con mi esposa de Uruguay. Conseguir sus libros es una tarea muy complicada. Hay que tener amigos libreros o amigos en España. Afortunadamente es ahora monumental que no leyó, de 3 volúmenes. La quiero, la voy a leer. El único que conozco en los medios de Uruguay que sabe de su obra es un señor que está ahí arriba, Conrado Hughes, que hace un rato hizo una pregunta. Encantado, Hughes, le conozco de internet. Encantado, Hughes, encantado, gracias. Gracias por venir. Voy a utilizar este lugar que estoy aquí para que él pueda hacer su pregunta. No quería hacer ninguna pregunta, don Antonio, porque he venido hoy simplemente para regocijarme por el amor al saber. Lo descubrí como se descubre teniendo en el bolsillo la Biblioteca de Alejandría, porque sigo a Federico Jiménez Los Santos escuchando la radio desde Montevideo desde hace 15 años y un día encontré un video en que le preguntaba a usted sobre su tercer tomo, que está aquí con nosotros. Y la verdad es que ya estoy, porque después de esto estoy cumplido, he transmitido por Twitter el comienzo de su conferencia y estoy cumplido. Se está pasando por streaming esto, para que sepan, después también lo van a poder ver. Vamos a la última pregunta, porque si no tiene una comida, lamentablemente, vamos aquí. Sí, breve. Bueno, hola Antonio. Creo que está bueno aprovechar que estés aquí para pedir tu opinión, habiendo estudiado esas 7 docenas de casos de fracaso
del comunismo, las versiones del socialismo del siglo XXI, populismo. La primera experiencia ahora en el siglo XXI de salida del populismo es Argentina, en Latinoamérica. Entonces, estamos viviendo aquí un periodo donde hay dos posiciones liberales, una posición liberal más ortodoxa y otra menos ortodoxa, que se llama gradualismo, ¿no? Entonces, habiendo estudiado tú las salidas en esos 80 y tantos de casos, ¿qué opinas sobre cuánto gradualismo, menos gradualismo, camino a una sociedad liberal? Siempre el término medio. Siempre el término medio. Siempre el gradualismo. Siempre el término medio. El término medio es el eje sobre el cual se mueve la realidad. Hay que buscar siempre el término medio. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué término medio tiene una actitud como la de Podemos Español? Bueno, sí tiene un término medio, que es que linda con el analfabetismo. En esa misma medida se anula a sí mismo. Lo único que consigue pervivir es, pues eso, no teniendo a mí o a Sabater al lado, que les vaya pisando el terreno minuto a minuto. En el instante que, por ejemplo, personas como yo tuvieran la posibilidad de hablar con nosotros con un reloj de ajedrez y sin gallinero, creo que iban a durar pocas leyes vigentes. Pediríamos referéndums y cambiaríamos las cosas. La población no seguiría, pero hay toda una trama institucional muy fuerte. Y como respetuoso del término medio me manifiesto, acepto que todo vaya demorándose y mucho. Eso sí, en el área inmediata contigua conmigo, pues procuro ser tan venenoso como posible ante las manifestaciones del no ser como ser. Porque evidentemente, para no ser, hace falta que algo sea. La locura del no ser es imaginar que los sustantivos son como los adjetivos. Los adjetivos son todos polares. Bueno, malo, frío, caliente. No hay un solo sustantivo que tenga un contrario. ¿Hay la no butaca? ¿Hay el no zapato de esta señora? ¿Hay el no micrófono? Claro que no. Y sin embargo, ¿existe el hombre nuevo? ¿El hombre no egoísta? ¿La sociedad sin clases? ¿El demonio? ¿La plusvalía? Aparentemente sí. Pues no. ¿Dónde la compro? Muchas gracias a todos por venir. Por favor, les recuerdo que devuelvan no vamos a hacer la votación final, porque me parece que nos quedamos con la información de la primera votación, pero por favor devuelvan los aparatitos a los chicos que están afuera. Muchas gracias. Sobre todo los del segundo piso, por favor. Si no hay alguien ahí, les voy a mandar a alguien ahora. Jorge. Ale, este para llevar los barriginos cerca del hotel, 3 horas. Lo que yo te digo, lo ideal sería ese porque Ale, no boleto.
Entre menos 170 y la dinastía Tang. Al contrario, fíjate que usted comentando ahí. Jorge, filme la tienda de vamos. Tenemos que ir. Ah, listo, tú te vas. Hola. Un dato para el que le interese. Porque es cierto, los libros de Antonio no se conseguían en Argentina. Van a estar disponibles, ya hay uno, Orden y Caos, que está disponible en Ozonum, librería Ozonum, a un precio... Antes de que acabe el año va a estar toda la obra. Y de acá a fin de año va a estar toda la obra por primera vez publicada en Argentina, en principio en esta librería que se llama Ozonum, a un precio bastante competitivo, que la verdad que me hace sentirme mal por haberlo comprado en Madrid y que me salió un montón de plata. ¿Dónde queda la...? Ozonum, no me pregunten la dirección porque no la sé, pero ponen librería Ozonum, y si no me lo preguntan durante la semana y les contesto. Gracias. Ah, sí, Ozono.
Vamos, vamos, Hola, sí, es bajo. No. Ah, con acá no. Tenés que hablar con Bon Giovanni para ver los que van a hacer en otro lado y demás. Creo que no sé si en Buenos Aires, no sé si es en Rosario. Si no pueden ver esto en la página de Free, vamos a pasar el video de vuelta. Qué breve, vamos a ver la conversación, querido. No, pero prepárate porque van a hacer recita. No, no es putear. Pero viste, no hablamos de drogas, prácticamente. No hablamos de drogas. Para que no se... No, pero a él no le gusta mucho tampoco que lo cataloguen tanto como eso. No, yo no quería, porque debe ser un poco la libertad. Y ya, no lo vi, pero la dirección vuelve mucho. No, yo es mucho contenido. Yo quiero en Free hacer un debate, yo contra todo el LGTB, no puedo hacer. Esa es una mala idea, pensarlo. Si la cuestión de género es liberal o no es liberal. Hemos hablado. Vamos a salir. Esa no es mala idea. Pone tres puntitos como él, pero liberales y
poner, bueno, una línea. No, para la línea. Y después poner y tres puntitos y así hacer. La agenda LGTB, claro. ¿Contra anticapitalista o no? Claro, por ejemplo. Autoridades situación lesbiana, así puede participar en ese panel. Tener un proceso de lesbianización. Él quiere creer que yo me voy a homosexualizar. Yo digo homosexualidad, bisexualizar. Yo jamás le quitaría el amor de mi amigo. Bueno, vale. Mañana Pero vamos a hablar. La visa, Voy a escribir para... Dale, me encanta. Creo que se quiere muy bueno, sí, no, con la vagina. El tipo de. No, va a ser la cosa de la parte. Sí, no, pero Sí, la tenía de bolsillo acá, crucé la calle. ¿Acá? A ver, porque son jóvenes, no acá. ¿Estás segurísimo que tenías? Sí, ya acá está. Ah, me bajaron. Qué alegría, ¿no? Estaba en el asiento del paso. Ahí.
María,